Venía bajando de Gran Vía hacia Arenal y caminando vía comer ramen, me encontré una patineta eléctrica en la calle y dije, "Verga, estoy cansado, obviamente el sobrepeso me ayuda a pensar eso más rápido, y dije, quiero agarrar esta patineta. Me di cuenta que tenía un código de barra. En ese momento me bajé la aplicación. 2 minutos después estaba rodando en una patineta en Madrid. En ese momento caí en cuenta que la forma de hacer turismo se había transformado en lo absoluto. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y este es el episodio 6 de Dementes. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnack, y hoy vamos a hablar sobre cómo la industria del turismo se ha visto transformada por la tecnología y por la información. Es arrecho porque si nos ponemos a pensar cómo, no hace 50 o 60 años, hace 10 años atrás, cómo era el proceso para no solamente ir, sino decidir hacia dónde me quiero ir de viaje, qué tengo que hacer para irme de viaje, qué quiero hacer cuando llegue a ese lugar. Era un proceso como extremadamente engorroso. Vamos a dibujarlo. Uno decía, primero, uno decidía irse de viaje o necesitaba irse de viaje. Entonces lo que tenías que hacer es ir a una agencia de viajes. Sí. Y llegaba un señor y te decía lo que él quería. Te decía la información que supuestamente él está buscando y te decía, usted se puede ir de viaje en esta aerolínea a tal hora y puede ir a este destino y le recomiendo este hotel. Es decir, ese señor te recomendaba una serie de cosas. No tenías mayor capacidad de información que la agencia de viajes te podía decir, o ir a otra agencia de viajes a buscar la información. Es que, de hecho, si hablamos de viajes, si hablamos del tema de viajar, el tema del turismo, si partimos realmente de la premisa de cómo yo lo hacía antes, tú acabas de decir algo que a mí me llama mucho la atención, porque antes cuando yo me iba de viaje, era bien sea porque vienen mis vacaciones, Sí. y yo tenía claro el destino, o era por un compromiso personal. Pero no existía no existía la posibilidad de que alguien te sembrara la idea de ir de viaje, que es el punto de partida. Yo me voy a ir de viaje. Ahora, ¿por qué te vas de viaje? ¿Te vas de viaje porque tienes la necesidad de viajar y estás claro para dónde quieres ir? ¿O es porque alguien, que esto es como la primera reflexión Sí. de hacer turismo hoy en día, Sí. o es porque alguien ya sembró en ti una idea desde hace tiempo para que tú tengas la necesidad de asistir a un lugar? Ok, entonces vamos a denominar esta etapa la Sí, provocación. la provocación. Exacto. ¿Qué genera la provocación de viaje? Puede pasar de que lo que te genera la provocación de viaje sea un contenido que vistes. Bien sea o en social, o bien sea en una página web, o bien sea en un blog, o bien sea el Instagram de alguien que está en Barcelona y te está mostrando fotos. Ahí empieza a haber una provocación. Y eso es pensar que sucede de manera orgánica. Pero ¿qué sucede si no? Yo creo que me gusta mucho hacerlo de la manera comparativa. O sea, cómo hacía yo. La primera vez que yo fui a Orlando era porque ya todos mis amiguitos, mis primos, todo el mundo ya había querido ir. Ya todo el mundo me hablaba del lugar y me hablaba del lugar. Y ya yo sentía la necesidad de ir. Claro. Pero es porque mi entorno cercano ya había conocido un lugar. Hoy en día ya a mí me ha pasado que he ido a lugares, pero es porque cuando llego al lugar digo, verga, qué bolas que yo estuve aquí o estoy parado aquí por 5 o 6 piezas de contenido que vi en internet. Que probablemente afectaron tu decisión de querer ir sin ni siquiera haberte dado cuenta. No sabía nada, o sea, fue todo totalmente automático. Entonces, aquí hay una reflexión complicada porque estamos tratando de pensar de que hay lugares o destinos turísticos que nosotros podemos decidir por la conciencia, pero luego hay otros efectos que pueden provocar que tú quieras ir a un lugar. Sí. A todos seguro le ha pasado que por accidente ponen en Google una ciudad, por ejemplo, vamos a poner Madrid, Claro que sí. y de pronto toda la publicidad que ven, Todo. Booking y todo son hoteles en Madrid, que hacer en Madrid, todas estas cosas. Esto no es más que publicidad de retargeting. Sí. Y aquí es donde empieza aquí es donde empieza la complejidad de la provocación. Porque una es la publicidad de retargeting, donde Booking, por ejemplo, te muestra los lugares en resultado de búsqueda, pero puede ser mucho más complejo. Vamos a suponer que aquí yo ya dije que quería ir a Madrid, pero puede suceder que antes de decir que yo quería ir a Madrid, alguna persona o alguna compañía con deseos de que un grupo de gente vaya a Madrid empezó a sembrar en una sociedad o en un nicho de una sociedad la necesidad de ir a Madrid. Sí. ¿Cómo? Con videos. Ejemplo, imagínate, vamos a suponer que estamos acá y de pronto Pictoline habla de Madrid y de pronto Mashable habla de Madrid y de pronto empezamos a ver en CNN que están hablando de Madrid y de pronto vemos que un amigo habló de Madrid. Empieza a rodearte toda la información de Madrid y esto puede estar sembrado. Es que de hecho es de conocimiento público que hoy en día, por ejemplo, el caso de las aerolíneas y los hoteles utilizan muy bien
cuando no están llegando los números de venta, bien sea de habitaciones o de pasajes, utilizan muy bien el destino, activan plataformas e inmediatamente todas esas ventas se mueven. Es decir, hay disparadores. Por compra programática. Exactamente. Yo empiezo a generar el deseo para que las personas realmente crean que quieren ir a ese lugar. Y esa es la etapa del deseo. Realmente hoy en día cómo se utilizan las plataformas para generar el deseo para que una persona sienta que decidió irse de vacaciones a tal lugar. Ese es el momento de decisión. Luego tú tomas la decisión. Claro, Yo quiero ir a Madrid. y no todo el mundo está así. O sea, exacto. hay gente que decidió Claro, ir a Madrid claro. porque vive la tía allá, pues, y ya decidió Madrid. Entonces, No, pero la realidad que yo creo es que en el mundo en que estamos viviendo hoy en día, las posibilidades que tienen marcas, agencias, negocios, de realmente generar deseo y demanda en una audiencia es muy, muy, muy palpable. Mucho más de lo que era hace 10 sin años. duda, sin duda. Entonces vamos a poner ese caso hipotético. Ya tienes un destino, ya sabes a dónde ir. ¿Qué es lo primero que haces? Ya no necesitas ir, obviamente, a la agencia de viajes. Yeah. Y nosotros vamos a empezar a divagar entre nuestros gustos personales Yeah. en una serie de aplicaciones o metodologías para tomar decisiones en un entorno de viaje. Por ejemplo, decidir con quién volar. Personalmente tema. utilizo Google Flights, Es un tema. que me parece súper funcional porque Google Flights no es ni siquiera una plataforma de venta de boletos que puede tener algún interés de sugerirme alguna aerolínea donde tenga un intercambio, donde tenga beneficios, sino es una plataforma que te muestra la información para que tú luego decidas a qué plataforma quieres ir a O comprar. sea, Google en su mejor exponencia es un search. Es un search dedicado a vuelos. Ok. ¿Qué me encanta de Google Flights? Que Google Flights tiene la opción de mostrarte todas las posibilidades de conexión que tienes a una ciudad, con todas las posibilidades que tienes de vuelos, de aerolíneas, y luego las plataformas de comprarlo. Y volvemos a la reflexión. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, con Expedia o otras plataformas? Que detrás de estas plataformas y sus resultados de búsqueda, yo desconozco cuáles son los acuerdos que tienen con las aerolíneas como para sugerirme una recomendación versus otras. Por eso me gusta más un poco de neutralidad en los resultados de búsqueda. Y siento que Google Flights me permite hacer eso. Entonces, la decisión del vuelo, yo no la tomo con una aerolínea, con llamar a una agencia de viajes como podía ser en el pasado, sino que me voy a Google Flights y a partir de la información que Google Flights tomo la decisión. Es increíble ahí el nivel de detalle que uno puede llegar, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí hace poco es, tú vas a Google Flight, tú buscas el vuelo, pero inmediatamente, que esto ya yo lo vengo haciendo, de hecho, sigo mucho los pasos porque tú eres un freak con esta Sí. vaina. Yo no solamente veo el mejor precio, sino me voy a los reviews de las aerolíneas y de los aviones en específico, porque a ese nivel llega. Creo que es la gente de, no me recuerdo el nombre de la plataforma, Seat Guru. Seat Guru, La gente de Seat Guru. es una plataforma de TripAdvisor. Sí, te hace research del avión, de la cabina, de cómo son los asientos. Para que se pueda seleccionar el asiento a partir de Sí, distancia, sí. tamaño, una cantidad de variables. Por cierto, un dato bueno que lo empecé a aplicar este año es que realmente cuando tú vas a las plataformas de búsqueda de pasajes, es increíble la diferencia cuando tú navegas en modo incógnito y cuando lo haces logueado de tu sesión. Sí, porque una vez que yo estoy logueado en mi sesión, Google ya sabe mi necesidad de viajar y que yo quiero ir para ese lugar. Porque Los detecta tus precios, cookies. toda mi data lo sabe y comienzan los precios a elevarse. Cuando navegas en incógnito, todo eso está bloqueado. Pero estoy hablando de precios de 20, 30% menos, la misma sesión abierta, logueado con lo mío, logueado por incógnito. Una loquera. Entonces, ya sabes el viaje. Sí. O sea, Google Flights no Ajá, reserva. pero Ajá, siguiendo la tengo una conversación que tú reflexión ahí. tenías, tú no compras directo en la aerolínea, tú no compras en la página de American Airlines. No necesariamente. Puede ser que sí o puede ser que no. Porque va a depender de las opciones que me da Google Flights. Google Flights me dice, por ejemplo, el precio, que es un indicador para tomar la decisión. Me puede decir las horas que necesito para llegar ahí. Entonces puede ver si tiene escalas, si no tiene escalas. Pero después que he decidido, la mejor opción puede ser la compra directa de una aerolínea o puede ser una plataforma como Kayak, como Expedia, puede ser en cualquiera de ellas. Entonces, por ejemplo, la mejor opción, sucede muchas veces que Expedia no vende todas las aerolíneas. Entonces hay aerolíneas que solamente venden algunas otras plataformas. Entonces lo puedes comprar directo en la plataforma o lo compras en su página o lo compras en un Expedia, un TripChip o cualquier plataforma esta de ventas. Pero entonces, después del resultado de búsqueda, la compra se realiza en una plataforma. Y en esa plataforma puede ser, como decíamos, en las aerolíneas directas, en Expedia, en Kayak, ya tomas la decisión de la compra del pasaje. Entonces, ya aquí vemos una transformación profunda de lo que sucedía antes. Ya hay una información, ya sabes mejor cuál es el tipo de opciones que tienes, ya puedes decidir mejor duración de vuelo, si tiene escalas y precios, y ya puedes ir a tomar la decisión en Expedia, independientemente de cuáles sean los acuerdos que ellos tienen. Claro, en ese punto, si yo hago la comparación cuando tú antes comprabas tu pasaje a través de la aerolínea, y lo hablábamos hace rato, es que yo hoy en día, cuando compré el pasaje, yo sí puedo decir que
que la decisión la tomé yo, argumentada por un search bastante profundo que hice. Hace tiempo cuando yo vi la aerolínea, yo no sabía si el pasaje que me estaban recomendando era porque esa aerolínea tiene un acuerdo con la agencia de viaje y se ganaban 5 puntos y se iban de viaje. Es decir, yo hoy en día siento que tengo más control y realmente es la decisión acertada bajo mis criterios de búsqueda que yo hice. Exactamente. Lo que probablemente puede afectar es que antes de llegar a ese criterio de búsqueda, tuviste algún tipo de inception, como Habrá comentamos. gente que hoy en día sigue yendo para agencias de viaje. Es Hay pos- gente que compra todavía pasajes en agencias de viaje. Existen todavía las agencias de viaje. Luego, listo, ya sabes que te vas a Madrid, ya tienes tu boleto, ya sabes los días. Listo, ¿dónde dormir? ¿Dónde dormir? El siguiente gran paso. Es una gran transformación lo que ha sucedido. Sí. Yo creo que modelos como lo de Airbnb es Transformó mind-blowing todo. para la industria. Transformó todo. Un dato, Airbnb ya está valorizado más que Hilton. Sí. Hilton tiene no sé millones, pero miles de inmuebles alrededor del mundo. Es decir, es dueño de bienes raíces, de terrenos, de bloques, de estructura, de camas. Airbnb no tiene absolutamente Ni una. nada. Sí. Airbnb lo único que tiene es la plataforma, los Infraestructura. usuarios y la data. Y data. No tiene ninguna propiedad. Y ya Airbnb cuesta más que Hilton. Airbnb transformó, como ustedes saben, Airbnb es la plataforma de renta de apartamentos, hizo algo brillante, que fue que una persona que tiene un apartamento que lo quiere rentar, lo conectó con una persona que quiere rentar un apartamento. Pero la transformación del servicio que hay detrás de Airbnb es brutal. Es una atención personalizada. Tienes una persona que te cuida. Ojo, no siempre, porque ya Airbnb está creciendo tanto que ya hay gente que tiene cadenas de casas y que empieza a hotelizar. Estos negocios terceros que se generan de estos negocios, sí. Pero luego llegas a una casa, por ejemplo, donde hay una fruta que te está esperando, unos vegetales, o sea, tienes como que toda la comodidad del acondicionamiento, pero puedes alquilar una habitación, o sea, va a depender de tu presupuesto y de lo que quieras, pero ya hay una transformación. Si quieres ir a hoteles, obviamente, Claro. hay plataformas de hoteles que están brutales, yo creo que la que más frecuente uso es Booking, que es la que más me ayuda, pero vamos a hablar un poco sobre cuál es la decisión de cómo seleccionar o Airbnb o un hotel. Ok. Yo creo que en el caso, particularmente te cuento mi experiencia con Airbnb, es tan cerrado o es tan poderoso, perdón, el control de todas estas cadenas de hoteles cuando vas a viajar, que a mí siempre alquilar un Airbnb me costaba, porque decía, coño, ¿será que me va a poder ofrecer la garantía de calidad de servicio? ¿Será que la gente me la va a ir a...? Porque es otra cosa, no todos los Airbnb ofrecen el mismo servicio de un hotel. Yo no te Claro. hago la cama en la mañana. Nada, no nada. todos. Ahorita con la nueva línea de Airbnb VIP ya tiene como un servicio, servicio de limpieza. mucho más allá. Pero siempre te queda la duda de quién está detrás de este apartamento. Vergas, hasta la duda básica, marico, ¿será que en la noche se van a meter y me van a robar? Sí. O sea, ¿cómo garantizo la seguridad? ¿Cómo Sí. garantizo el reembolso? ¿Cómo garantizo la infraestructura del servicio? Pero una vez rompes esa barrera y realmente tienes tu primera experiencia con Airbnb, te das cuenta que es una experiencia, valga la redundancia, totalmente diferente, pero que como que te presenta unas nuevas reglas y una nueva manera de vivir una experiencia. Porque a mí lo que me pasa con Airbnb es que realmente siento que no es la frialdad de un hotel, es una experiencia. Porque desde el host que te recibe, que es una persona local, que realmente te va a dar los tips que valgan la pena de la zona donde estás quedando, hasta esa atención que tú decías de yo te voy a poner una fruta, o dime, cuéntame antes qué te interesa, con qué te recibo, qué quieres ver, qué tipo de televisión, qué tipo de canales quieres ver, cuál es la zona que te interesa. O sea, hay como una experiencia mucho más personalizada que va más allá de la frialdad que te puede ofrecer una cadena de hotel con Sin todos duda, los servicios garantizados. sin duda. Y yo creo que una de las personas más felices o las compañías más felices de que Airbnb exista es IKEA, porque creo que No es la joda. compañía donde más se No, decoran todas las casas de no Airbnb. joda. Lo que te quería contar en realidad sobre esto es que, por ejemplo, para familias, Airbnb es una solución brutal. Sí. O sea, si tú tienes 2 o 3 hijos o más, o son familias numerosas, un hotel era muy caro para estructurar un viaje. Y Airbnb solucionó de una manera brillante poder viajar de una manera costeable para una clase media común en el mundo, poder ir en familia a lugares. ¿Por qué? Porque alquilas una casa, un apartamento y ahí caben 5, 6, 7 personas sin problema. Otra de las cosas que nos trae Airbnb, y ya vamos a empezar a introducir este tema de la opinión, es que tú decías, oye, yo no sé qué tan bueno puede ser esta casa o no, El poder del review. pero los reviews, El poder del review. las estrellitas, que vamos a hablar de las estrellitas en muchos casos en este podcast. Pero el tema de que cuando tú llegas y te gusta un apartamento, que ves que cumple con tu presupuesto, que cumple con tu ubicación, empiezas a revisar qué opinan las personas. Y entonces eso es lo más valioso de las plataformas, de todas las plataformas que vamos a hablar, tiene que ver con el review. Pero no solamente el review direccional de una persona hacia él o a la persona que está hospedando, sino de las personas que está hospedando hacia los clientes. Como hay doble review, y entonces aquí hay un valor muy importante que es la reputación en línea. Yo me quiero cuidar de que no me evalúen más porque después quiero seguir
rentando apartamentos. Y la persona que renta el apartamento no quiere verse perjudicado porque quiere tener una reputación en línea. Entonces, para mí, mi política, si un apartamento tiene menos de 4 en estrellas, ni lo considero. Entonces, la opinión pública ayuda a construir la credibilidad que tú decías que Yo necesitabas. creo que una de las cosas que Airbnb ha sabido manejar muy bien es dos factores que tú acabas de mencionar. El primero es el verdadero abanico de opciones. Cuando métete en un hotel cualquiera, tú vas a quedar, es la opción, es matrimonial, no es matrimonial, es en el piso de arriba, es en el piso de abajo. Airbnb tú puedes customizar todo, desde el presupuesto que tienes. Sí. ¿En qué ciudad quieres estar? ¿Cuánto presupuesto tienes? ¿Lo quieres con amenities? No lo quieres con amenities. ¿Lo quieres con aire acondicionado? Sin aire acondicionado. ¿Qué tipo de almohadas quieres? O sea, ¿quieres que te reciban o no quieres que te reciban? Y luego viene el tema de los reviews. Y si bien el review es la moneda de intercambio en cualquier plataforma digital, yo creo que el poder radica en el caso de Airbnb en la bidireccionalidad del review, que no es solamente el host, sino también es el que asiste, que eso no lo tiene ninguna otra plataforma. Sí. Es decir, porque para mí, yo he tenido No, apartamentos. por ejemplo, ya vamos a hablar, pero Uber también funciona Claro, así. claro, que es como el mismo tipo, El mismo tipo de negocio, plataforma, sí. A mí me ha pasado que yo llego a un Airbnb, lo descubro, me gusta, veo buenos reviews del apartamento, pero veo malos reviews del host, no cierro el negocio. Porque el host es la persona que realmente te va a hacer esa conexión, Sí, señor, y te va a sí. recibir, te va a permitir que tú tengas la llave a tal hora, va a garantizar que los servicios estén funcionando. Entonces yo creo que Airbnb realmente te ha dado o le ha dado a la comunidad que lo utiliza es el poder de opinar en cada parte del proyecto de la experiencia. Y eso es lo que le ha dado credibilidad a la plataforma. Aquí ya vemos entonces con Airbnb y como Airbnb muchos otros modelos, como el de la página que renta sofás, o sea, Pero muchos la pregunta real es, ¿ya tú abandonaste hoteles? ¿Tú te quedas puro No, en Airbnb? no necesariamente. ¿Por qué? Depende de cómo customicen la experiencia y la necesidad que tenga. O sea, ejemplo, si vuelo con toda la familia, Es un Airbnb. priorizo Airbnb. Si es un viaje de trabajo, obviamente voy a un hotel. Si es un viaje de comodidad, los amenities de un hotel siempre privilegian. Entonces va a depender del destino, la necesidad. Pero la opción me parece muy interesante. Luego, el punto aquí que veo central es el tema de la capacidad que ha tenido la tecnología y las plataformas y sobre todo el smartphone de crear el potencial que existe entre personas con personas haciendo acuerdos. Sí. O sea, yo tengo una casa, tú tienes un apartamento, 20. Fuera el intermediario. Fuera de intermediario. Sí. Que eso me parece que es brillante porque es el poder de la gente para construir Sí. cosas. Porque Airbnb no solamente es una plataforma de renta de casas hoy día. Además, Airbnb vende experiencias. Por ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Caracas y yo digo, oye, yo me gustaría mostrar los sitios turísticos de Caracas, yo puedo montar mi propuesta de servicios en Airbnb para hacer paseos en Caracas. Es decir, además se está vendiendo experiencias de Maravilloso. personas a personas. Entonces, Maravilloso. la idea de crear plataformas para que conecten personas con personas es brillante y transformó la industria del turismo. Pero además yo creo que, y por eso yo admiro tanto la visión de negocio de Airbnb, es que ellos desde el día uno tienen muy claro su visión de negocio. Y su visión de negocio nunca ha sido solamente rentar habitaciones o sustituir o competir con la hotelería. Siempre la premisa de Airbnb ha sido para que te sientas en casa. O sea, ese es siempre su premisa. Sí, Y es el maravilloso. sentirte en casa no es solamente llegar a la frialdad de un hotel, es que tú estás en un apartamento que tiene esa calidez de hogar, pero además que en la ciudad te sientas como un local. Y eso a ellos le permitió abrir el abanico de opciones y decir, ok, como ya tú estás en un local, como un local, ya estás en una habitación como un local, ahora la ciudad te tienes que sentir como un local. Y qué mejor que las personas que viven en ese lugar, que utilicen nuestra plataforma para que te la den a conocer. Que viene a sustituir los tours que uno contrataba antes. Efectivamente, que eran tours fríos, multipersonas, 20 personas haciendo algo, entonces hay una transformación allí. ¿Qué sucede con esto, Juan? Que la entrada de Airbnb retó, por ejemplo, el modelo de Booking. Booking Sí. empezó a abrir, ahora vende, o sea, ahora renta apartamentos también. Pero lo que me parece que transformó de mucha profundidad fue el tema de los hoteles. Los hoteles empezaron a ver que en Airbnb, en la renta de apartamentos, tienen un problema serio. Entonces lo que empezaron a hacer es, ok, ¿qué servicios podemos ofrecer como Airbnb? Ya he visto casos de hoteleros, compañías que tienen hoteles, que están empezando a crear servicios para Airbnbs. Es decir, imagínate, el dueño de 2 o 3 hoteles en una ciudad empieza a crear servicios del hotel para Airbnbs, como recibir a las personas, el servicio de limpieza, el servicio de atención, servicios personalizados, porque la transformación sí va a ser tan grande y tan profunda que está afectando cómo son los hoteles concebidos en el turismo.
Pero las ciudades también te perjudicaban. Barcelona, Venecia tienen dos casos muy importantes del efecto de Airbnb, donde las comunidades y las residencias, hay edificios de personas que dicen ya no soportamos más que todo el mundo está comprando pisos, que se vuelven mucho más caros y que además esto se vuelve una rumba constante de gente entrando y saliendo, Sí. la puerta abre y tal, Sí. y empieza a ser un problema real para las comunidades y para las sociedades. Sí. Eso hablando desde la perspectiva Del hotel. del hospedaje. Una vez que yo llego a la ciudad, ok, chévere, yo escogí mi pasaje, ya yo sé dónde me voy a quedar, ya sé dónde voy a vivir. Además sé que la plataforma me puede brindar experiencias para ya conocer, pero luego llego. Y a mí este tema me llama muchísimo porque lo comentaba contigo antes de empezar a grabar, a mí la sensación que yo tengo hoy en día cuando voy a viajar es que siento que mi viaje es sobreplanificado. Ajá. Ya yo sé que yo voy a viajar, ya yo sé para dónde voy, ya yo sé dónde me voy a quedar y yo necesito, antes de viajar, hacer un search exhaustivo y muy fuerte de la planificación de cada día. Yo siento en qué restaurante voy a comer, cuáles son las actividades que suceden ese día, cuáles son las actividades que no son de turistas, sino que van los locales para ese día. Porque siento que si voy a un local a comer, o voy a ver una obra de teatro, o voy a ver un concierto, y no es bueno, y no me alimento de los reviews realmente que validen que esta experiencia vaya a ser positiva, siento que voy a perder un día del viaje. Claro, porque vamos a suponer, vas a una ciudad que tienes 3 días, es decir, tienes 6 oportunidades de comer, 3 almuerzos y 3 cenas. Entonces tienes 80 restaurantes que seleccionar. Sí, sí, tienes que claro. acertar. Y quiero acertar. Claro. Entonces, vienen esas plataformas de búsqueda de experiencias. La más vieja de todas, dentro de este mundo de la planificación, era el tema de TripAdvisor. Que a mí particularmente me ha pasado con TripAdvisor, que siento que ya es tan masiva que el criterio de reviews y de opiniones de las personas Sí. no es correcto. Puede pasar porque efectivamente TripAdvisor es, como tú dices, es tan masiva que las personas que opinan allí puede que no se parezcan a ti. Sí, exactamente. Puede que no se parezcan a tus gustos. Exactamente. Lo que de alguna manera va a garantizar TripAdvisor con su valoración es que el servicio exista, que el servicio tenga cierto nivel de calidad y luego puedes hacer otros gustos. Mira un poco el path que a mí me gusta seguir. Considero TripAdvisor, considero Google, las opiniones de Google, Reviews, sí. y luego dependiendo del Las país... siento más honestas. De hecho, las reviews de Google yo las De siento acuerdo, mucho más honestas. totalmente de acuerdo. Y dependiendo del país que voy a ir, hay plataformas complementarias. Por ejemplo, una plataforma que nos encanta se llama Treelist en Estados Unidos, Sí. que nos ayuda a seleccionar locales a dónde ir o a cosas que hacer que tienen mucha valoración. O dependiendo del mundo de la gastronomía o no, vas a poder tener otro tipo de opiniones. Pero creo que hay una base informativa detrás de TripAdvisor que es muy considerable, sobre todo para empezar a armar eso que le tienes tanto miedo, que es la ruta del Es que viaje. lo que me pasa es que, por ejemplo, no sé, hacer cualquier ejemplo, tú vas a Nueva York y Sí. te vas a TripAdvisor y pones, ordénamelo en orden en el top 10 de los lugares más visitados. El número 1, la Estatua de la Libertad, y que marico. Sí, claro, O sea, claro. entonces el criterio que le estoy utilizando es un tema de volumen. O sea, este es el lugar más visitado y que mejores reviews tiene dentro de Nueva York. Claro, porque la gente dice que si no fuiste a la Estatua de la Libertad, no fuiste. Sí, sí. Pero luego que ya tú, o sea, ya estás buscando otro tipo de experiencias, entonces te interesan más cosas como Treelist, Sí. que te va a decir los 5 lugares para estar el 19 de abril en Nueva York. Que entonces no van a mencionar la Estatua de la Libertad. Y en verdad el tema de las experiencias que vende Airbnb son increíbles. O sea, desde gente que creo que tú una vez hiciste uno, yo hice uno en un último viaje que pude hacer, de un local que realmente te lleva a todos los mercados a hacer compras como ellos lo hacen los domingos, a los locales que realmente donde los cocinan. O sea, creo que son experiencias desde la perspectiva del local y no del turista. Claro, voy a comentar una anécdota de eso. Buenos Aires. Estoy Maravilloso. buscando actividades. Una de las actividades que más me llamó la atención fue hacer un tour sobre los grafitis en la ciudad de Buenos Aires. Y resulta ser que en TripAdvisor había una persona que estaba ofreciendo este tour. Hice el tour con esta persona, magnífico, porque era todo viajando en autobús, viajando en subterráneo, en metro, en bus. Y esta persona era un inglés fanático del graffiti global y que estaba viviendo en Buenos Aires porque le interesaba demasiado. Tenía un libro del graffiti en Buenos Aires, pero éramos nada más él y yo y Daniela, que fue conmigo al viaje, conociendo los grafitis Arrecho. de la ciudad. Es una experiencia totalmente íntima, Claro. totalmente personal, totalmente mágica, que si no hubiera existido TripAdvisor, yo no hubiera tenido ninguna llegas, no. oportunidad de llegar a ese tipo de no llegas. experiencias. Y él, si no tiene TripAdvisor, no tiene ninguna capacidad de mostrar estos servicios. Entonces, estas plataformas tienen un valor muy, muy importante. ¿Y por qué llegó a él? Porque había miles de personas opinando sobre el tour y decían, el tour es un tour magnífico. Claro. Hay como un marco arriba que me encanta de un par de herramientas que me gustaría comentar, que es 3 herramientas.
que es, ok, ¿dónde tengo todo el viaje organizado? Típico. Claro que sí. Ahora, compraste los boletos. Ay, ¿dónde tengo el boleto? No, en el mail. Ajá, ¿y dónde tienes la reserva del hotel? No, la tengo acá. O sea, se puede volver un caos. Sí. Porque como no tienes papeles impresos para Reservas, guardarlo sí. en la carterita que te quitabas acá. Como No tenía el mapa, no tenía el mapa. tenías el mapa, como todo ahora es digital. Entonces quiero recomendar 3 herramientas alrededor de eso. Una se llama Google Trips. Que Maravilloso. Google Trips es muy divertido porque todas las reservas te llegan a tu mail y Google automáticamente lo que hace es identificar tu reserva y te los agrupa. Sí. Aquí están tus boletos, aquí están tus reservaciones, aquí está tu calendario de actividades según lo que tengas reservado. Pero recientemente descubrí una que me gusta mucho, que se llama, ya lo voy a identificar acá, que se llama Check My Trip. Claro. Es una plataforma que hace esto mismo, organización de viajes, súper recomendable porque además tiene lo que más valor le doy, tiene toda la información en vivo de tus vuelos. Entonces, eso, por ejemplo, si tú estás en el aeropuerto en este momento y te cambiaron la aerolínea, se retrasó el vuelo o te cambiaron la puerta, inmediatamente te envían la notificación. Entonces, una de las plataformas más importantes que veo de viaje es el organizar el viaje como tal. Yo soy muy fanático de Google Trips, pero muy fanático, porque además que siento que todo está centralizado. O sea, yo no tengo que hacer nada. A mí lo que me parece rechísimo es que, por ejemplo, yo hago la reserva desde mi cuenta de Gmail. ¿Sí? Y una vez que haces tu reserva con tu Gmail, automáticamente, tú inmediatamente te vas a Google Maps, buscas la ubicación del local y ya el carajo sabe, tú estás aquí reservado del 27 de abril al 29 de abril. Pero además, desde el asistente de Google, si ese día tu vuelo está retrasado, porque también compras el pasaje con tu dirección de Gmail, él te está avisando todo el día que hoy tu vuelo está retrasado. Así yo siento que no tengo que hacer nada y realmente es un asistente de viaje. Totalmente. Claro, que totalmente. me parece rechísimo. Juan, una pregunta. ¿Te gusta tener internet en el avión o no? No joda, marico. Yo particularmente, además por una experiencia que vivimos hace poco, esto es muy bizarro, pero yo siento que tengo que tener internet, porque si el avión se, si el avión se está cayendo, tengo como avisarle a la gente. Pero yo creo que el tema de tener internet en el avión, para mí, se ha vuelto algo extremadamente esencial. Yo también siento lo mismo, sobre todo por entretenimiento, sobre Sí. todo por información, por no tener que Sí. hacer. Pero tú sabes que hay muchísimas personas y muchísimos ejecutivos, sobre todo, que manifiestan que no quieren Sí, internet en el pues, avión es un momento de desconexión. autorizado. Sí. O sea, sí. no tener internet en el avión es la única da la excusa excusa real perfecta, sí. para desconectarme. Sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? De hecho, los números lo validan. O sea, muy poca gente realmente. El servicio de Wi-Fi en los aviones, que además es súper complejo realizarlo, es súper costoso para las aerolíneas, el uso es, o sea, de un avión, el menos el 3% que utilizan Internet en un avión que tiene el servicio. Montados en el avión todavía. Otra de las opciones, el entretenimiento de los vuelos. Muchas aerolíneas están transformando Sí. el cómo hacen el entretenimiento y una de las primeras cosas que más vi, obviamente con el tema de la competencia de los flights y los vuelos bajo costo, que más me llamó la atención fue que muchas compañías están decidiendo eliminar totalmente las pantallas de los aviones. Que yo decía, esto me parece muy loco porque eso es lo único entretenimiento que tiene la gente. El racional detrás de eso es que ya todo el mundo tiene su propia pantalla. Claro, sí, tú te dan, o sea, conéctate desde tu celular. Claro, conéctate desde tu celular, porque voy a poner una pantalla cuando todo el mundo tiene sus pantallas. Y entonces el gran next step que viene es cómo yo te voy a ofrecer tus servicios de contenidos, bien sea tu Netflix, bien sea tu Spotify, en el avión, en tu pantalla, para que yo no debe depender de la inversión que significa instalar Una 352 pantallas en un avión y comprar las películas para poderlas transmitir, los derechos de las películas. Entonces la transformación del entretenimiento en vuelo es brutal. Ese servicio lo está ofreciendo Rutaca en la ruta Barquisimeto Margarita. En los roques, Sí. los roques no sabemos a dónde. Sí. El otro gran punto, John, que lo hemos visto, la transformación ha sido muy acelerada en los últimos 2-3 años. Sobre todo en el último año comienza a haber una transformación brutal en el tema del transporte. Cuando digo transporte, no solamente me refiero al transporte público, de cómo inclusive las aplicaciones han llegado al manejo de las rutas en los metros de los países que son complejos, a toda la llegada de Uber, toda la llegada de Cabify, toda la llegada de estas plataformas, sino ya hay un paso inclusive mucho más evolucionado en el mundo del transporte y cómo yo me muevo dentro de una ciudad. Plataformas como, obviamente, como lo decía ahorita, plataformas como Uber y Cabify, yo creo que cambiaron la manera en que yo me relaciono con la ciudad. Inclusive ciudades como Nueva York, donde los taxis eran el pilar principal de la ciudad, y realmente son plataformas que han transformado en cómo la gente se mueve, pero luego empiezas a ver evoluciones de esos mismos modelos. Yo para pedir un Uber, obviamente yo estoy utilizando la aplicación, me da movilidad, yo manejo mi tiempo. Es el mapa, es el conductor, voy seguro. Pero es el carro de un tercero. O sea, es un servicio que yo estoy contratando a un tercero, que dispongo de cuando él llega, cuando él viene. Esta nueva línea de negocios, de estos carros, o estos vehículos, o estos negocios donde yo rento el vehículo que me encuentro en la calle cuando me dé la gana y lo dejo donde me dé la gana.
Me comentabas ahorita que cuando viajaste empezaste a ver la proliferación de este tipo de negocio. Es una loquera, Juan. Es una loquera porque, ¿qué pasaba antes? Tú tienes o sea, primero tenemos que hablar, antes de hablar de eso, tenemos que hablar de Google Maps. Verga, sí. O sea, lo de Google Maps es... Dantesco. O sea, tú te imaginas en la movilización, entre la categoría de transporte que introdujo Juan. ¿Tú te imaginas a alguien en una ciudad abriendo un mapa? Marico, me pasa todavía. No puede ser. Me pasa no puede todavía, ser. el último me pasa todavía de gente sentada así rayando y dice, mamá, huevo, tú puedes hablar el puto, o sea, abre el celular. O sea, abre el celular y busca la ruta. Además que el celular no te va a decir solamente el mapa, sino te va a decir cómo caminar, dónde tienes que girar, qué hay al lado, qué debería de tener. Marico, yo soy tan adicto y tan estúpido en ese tipo de vainas que yo soy el que camina por la ciudad con el celular así. O sea, caminando Claro, así para obviamente, obviamente. Una de las cosas que me pasó ahorita, que no me había pasado antes, es que agarré la línea 4 y me lleva de un lugar a otro. Cuando salí me dijo, Payón, Google Maps. Payón, ¿cómo estaba el metro? Full, medio gente, ¿no? Es decir, a través de encuestas están sensibilizando y entendiendo las opciones de si el metro va muy lleno, a los horarios que va muy lleno, tránsito que va muy lleno, o sea, para generar más valor en la toma de decisiones. Es brutal lo que está haciendo Google Maps con las opciones que tienes de movilización. Entonces, lo que decía, ya por ejemplo, Google Maps, claramente hace un rato acá, tiene las opciones de todo transporte que tienes, bien sea metro, Uber, Cabify y todos los demás. Caminando, en bicicleta, todas las rutas. Tú decías lo de Cabify y Uber, que son maravillosas las dos. Cabify, yo no entiendo cómo Barcelona entra en la discusión de involucionar, de no permitir a Cabify para darle beneficio a los taxistas. Hay trabajadores taxistas, los entiende, ojalá tengan una oportunidad de trabajar, pero no puedes desarrollar y no puedes ir en contra de la necesidad. Es una pelea perdida. Una pelea O sea, perdida. Eso es extender el tiempo y ya. Porque ¿sabes qué? Es un mejor servicio, tiene mejor calidad de servicio y tiene el control, volvemos, personas con personas conectadas. Pero decías el tema de los carros. Me chocó una compañía, no me chocó para bien, una compañía que se llama Wible en Madrid, que de pronto ves el carro parado, entras, con la aplicación abres el carro, en la aplicación te dice, este carro tiene autonomía para recorrer tantos kilómetros, carros eléctricos, por lo cuales son beneficio ambiente, por los cuales tienen beneficio de entrar a los sectores de la ciudad, o sea, todo perfecto. Tú agarras el carro en una calle, vas a donde quieres ir y lo dejas donde quieras otra vez. Es decir, ese modelo que conocíamos de las bicicletas, que ya está en los carros, es decir, ya no tienes que pararte 40 minutos en Hertz, en budget, a hacer una cola, a firmar 700 documentos, a pagar que te digan un precio, pero al final termina siendo el doble de ese precio. Es una loquera cómo es el reto del carro, a simplemente agarrar un carro en un lugar y volverlo a dejar en otro y no tener que llevarlo al aeropuerto de nuevo. O sea, una transformación tan cómoda y tan brutal que me deja, o sea, es mind blowing total, porque, por ejemplo, yo podría trabajar con eso. Es decir, si tú tienes un servicio de entrega, te metes a trabajar en entrega, agarras esos carros y los llevas. O sea, todo lo que va a empezar a generar estas oportunidades de transporte no tradicional, como decíamos, los patinetes, que son una maravilla, divertidísimos, 40 kilómetros por hora agarras con estos bichos. Que simplemente los agarras con un escáner, con una ubicación, un mapa de información, transforma totalmente la movilidad. Entonces, una ciudad que puede tener metro, autobús, patinete, bicicleta, motos, el motosharing está creciendo de una manera alucinante. La capacidad de rentar motos que están allí, más vehículos, ha transformado totalmente la movilización y todo depende de este señor. Del smartphone. Entonces, el transporte está totalmente cambiado. Y el reto acá es que hablamos del transporte, hablamos de las agencias de es decir, pareciera ser que todo está retado. Sí, y yo creo que la gran pregunta que nos hacíamos cuando queríamos hablar de este tema es, cuando tú analizas todo lo que hemos hablado, dices, bueno, todas estas plataformas han evolucionado además a un ritmo frenético y pareciera que todo es para bien, o sea, para una mejor experiencia a la hora de viajar. Porque lo decía al principio, yo cuando viajo, yo siento que tengo el control de todo mi viaje. Yo siento que tengo el control de los pasajes que compré, me asesoré bien, dónde me voy a quedar, las experiencias que voy a vivir, los lugares donde voy a comer, los transportes que voy a usar. Yo tengo el control de todo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente tienes el control o alguien, que es la premisa con que abrimos el programa, alguien decidió por ti al lugar donde tú ibas a ir, donde te ibas a quedar, los locales donde querías comer? Porque hay detrás de todo esto hay muchos casos interesantes. Tú lo contabas hace rato, hay casos de Yelp, por ejemplo, tú te metías en un restaurante y tenía millones de reviews y era maravilloso y todo, pero se mostró que el local nunca existía. Nunca existió el local. Era totalmente un fake. O sea, ¿qué tan real o qué tan poderosa es la decisión que tú sientes que tienes hoy en día? Y no es lo mismo que sucedía cuando tú ibas hace 15 años a una agencia de viaje y le preguntabas al señor, recomiéndame destinos, y el destino que él te recomendaba era por la alianza que él tenía con X aerolínea. Es muy probable, Juan, que estemos decidiendo porque alguna persona decidió por nosotros. Sí. Porque
lo que decíamos, o sea, tenemos un proceso de inception en cada una de las tomas de decisiones que tenemos por el contenido que hacemos. Cada vez que decidimos personas a seguir o no seguir, por ejemplo, yo no hago surf, pero por casualidad sigo muchas cuentas que me gustan las imágenes de surf. Y terminé yendo a Nazaret, que es un lugar en Lisboa, cerca de Lisboa, para ver olas de surf sin yo surfear. Pero es que tengo tanto contenido en mi cabeza que dije, quiero ir allí. Yo juro que fue una decisión que yo tomé. Exactamente, que eso es lo más arrecho de todo. Efectivamente, probablemente no. O probablemente el próximo destino de turismo que vaya a decidir probablemente va a estar afectado por factores de cuáles son los contenidos que me están llegando o la información que me está llegando, pero ese factor de decisión, ese factor de contenidos que me llegan puede estar tomado por otra persona. Sí. La posibilidad que tenemos de fragmentar eso es como todo. O sea, ¿cómo puedo yo eliminar el ruido? Y yo creo que lo decíamos antes, yo creo que lo importante de todo esto es, si bien todas estas plataformas me dan mucho más control, me dan mucho más garantía de tener una buena experiencia, al final yo creo que queda de parte del usuario realmente de triple chequear absolutamente todo. O sea, yo no me puedo quedar absolutamente con lo que me dice TripAdvisor, yo no me puedo quedar solamente con lo que me dice Airbnb. Yo creo que la posibilidad que nos han dado las plataformas sociales y todo el tema de la hiperconexión es realmente el poder de decisión. Sí lo tenemos nosotros. Sin duda. Sobre todo de el poder de validar la y información la tenemos, Sí. pero tenemos que tener las metodologías del triple check. Es así. Es decir, cuáles son mis plataformas confiables, como Foursquare, yo soy un old school Foursquare, ¿sí? Mierda. O sea, cómo podemos utilizar plataformas que validen que este es el restaurante que quiero ir y cuál es el plato que quiero comer y no lo que ellos están decidiendo por nosotros, esas personas que no sabemos quiénes son y que de manera genérica definimos como los algoritmos. Es así. El reto, irse de viaje. Irse de viaje, porque ahora después de este episodio lo que me quiero es ir para La Guaira, pero mañana. Esto fue todo por el episodio número 6 de Dementes Podcast. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnacks. Llévatelo. Llévatelo.